Buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes o buenas noches en función de cómo está en cada una de sus ciudades. La verdad que es nosotros estén aquí escuchándonos. La verdad que estamos muy contentos de recibirlos. Somos 4 personas que nos interesamos simplemente por nuestro país, por analizarlo, por verlo, por divertirnos y por transmitir una idea. Más que eso no somos y por eso mismo voy a presentarnos. Nos van a tener que soportar jueves, nos van a tener que soportar en aquellas noches en las que quieran escuchar un poco de qué está pasando, un poco de opinión y sobre todo una cosa distinta, hecha por para jóvenes y para cualquier persona que nos quiera escuchar. Mi nombre es Nicolás Pierini, soy coordinador senior y director del Departamento de Estudios Estudiantes por la Libertad Argentina y estudiante profesorado de licenciatura en Geografía y de licenciatura en Ciencia Política. Bueno, voy a presentarles a algunos de mis compañeros que nos van a ir acompañando, ¿sí?, en todos estos programas y que tienen hermosas editoriales, hermosas cosas para contarnos, mucha información política, mucha información de la mesa judicial, de la economía, de la política, de la sociedad, de todo lo que ustedes quieren saber, sobre todo los temas que nos importan, lo que está pasando. En primer lugar voy a saludar a un gran compañero mío de la provincia de Buenos Aires, aquí del sur. Muy buenas tardes, muy buenas noches, Eloy, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Nico. Efectivamente, acá saludando desde Bahía Blanca, en la Fortaleza Protectora Argentina, y bueno, yo voy a estar hoy hablando un poco sobre el reciente fallo de la Corte Suprema, ratificando la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, y qué nos dice eso sobre el estado actual de la relación entre la política y la justicia en Argentina. Mirá vos, sí, un tema que nos tiene muy comprometidos porque tiene que ver con la división de poderes y cómo constantemente, ¿no?, se va metiendo un poquito más el dedito en la llaga, así que algo muy interesante y de mucha actualidad. Voy a saludar a una personalidad también muy destacada de las redes sociales, así que ¿cómo estás, Jax? ¿Cómo estás, querido? Buenas, Nico, buena gente, ¿cómo va? Bueno, voy a comentar yo también un poco, muy brevemente, de qué les voy a estar hablando hoy. Bueno, yo voy a traer más adelante el efecto oposición con un par de encuestas políticas muy buenas. Las encuestas que han tenido en los últimos tiempos muchos fallos, pero que son fundamentales porque cualquier tipo de accionar político tiene que ver obviamente con cómo vamos comprendiendo las encuestas. Y por último, a nuestro amigo cordobés que nos remonta la docta, ¿sí?, a nuestro especialista en comunicación, a nuestro periodista número 1, el señor Simón Barrenuevo. ¿Cómo está, Simón? Gracias, Nico. Cuando dijo gran compañero dije, va a hablar de mí, no, Eloy. Cuando dijo personalidad en las redes, ahora sí habla de mí y habló de Jax. Para equipararme con todo lo que dijo Nico sobre sí, viste que arrancó diciendo algo como, bueno, soy coordinador local senior de Estudiantes por la Libertad, director de departamento de estudios, estudiante de, yo voy a decir, bueno, estudiante de licenciatura en comunicación social, amante de las pelis de Pixar, sé diferenciar todos los quesos. La verdad que estoy al nivel de Nico en cuestión de títulos y, eh, y sí, estoy muy contento de formar parte de este lindo equipo que se formó y bueno, como siempre, poniéndole onda, pero bueno, intentando concientizar que creo que es parte, creo que es algo que tenemos todos en común acá, que no nos creemos más que nadie, pero sí creemos que nuestro punto de vista por ahí puede aportarle algo a alguien, aunque no le cambiemos tanto la vida. Bueno, muchas gracias, Simón. Sí, ¡ay, la carrera de comunicación! Comunicación social de la ¡Ay, la UBA. carrera de comunicación! La carrera de comunicación. Bueno, muy bien, muy lindos temas creo que tenemos para empezar con todo, con todo no podía ser de otra manera, y creo que en ese sentido es lo que vengo yo a tratar de contarles hoy. Yo lo que les quiero traer es un cuento. Y vamos a empezar con un cuento, uno que seguramente muchos ya escucharon de chicos, ¿no? Que se llama El traje nuevo del emperador. Es un cuento que muchos conocemos, que nos contaron de chicos, que es una gran metáfora. Resulta que hace muchos años había un rey que era un poco tosco, ¿no? Un poco preocupado, ¿sí? No le importaban mucho las cosas, total era el rey. Pero había una cosa que sí le importaba mucho, una cosa que le preocupaba rotundamente todo el tiempo, que era su vestimenta. Era muy coqueto, ¿sí? Se vestía muy bien y siempre estaba preguntando, ¿no? ¿Cómo hacía para vestirse mejor, etcétera, etcétera? Ya escucha
que alrededor de su reino, ¿sí? De su pequeña comarca, había dos sastres, ¿no? Dos tejedores, dos supuestos tejedores. Estos tipos iban de pueblo en pueblo, eran muy referenciados y se suponía que eran los mejores. Entonces, bueno, los cita, ¿no? Y a Guido y a Luigi, como se llamaban, estos les cuentan que le pueden hacer la tela más delicada y más suave de su vida. Obviamente el tipo acepta. Y le dice que tomen lo que quieran. Les da una habitación en el castillo. Y van pidiendo materiales, van pidiendo comida, una pizza, unas cosas de oro, ¿no? Y estaban ahí horas, días, semanas, meses, y la cosa, ¿viste? No pasaba nada. Pero, ¿cuál es el punto? Le habían dicho a este emperador que la característica fundamental de esta prenda era que era invisible para cualquier persona incapaz, para cualquier persona, ¿sí?, que no supiera, un inepto, un imberbe, una persona ignorante. Y de esa manera es que se va a constituir lo siguiente. Ellos se van, supuestamente empiezan a hacer el traje, ¿no? Pasan mucho tiempo. Y bueno, llega un día que estaba hecho, supuestamente. Pero claro, ellos no trabajaban en la ropa, porque era toda una mentira. Y como se sentía nervioso, nuestro señor emperador manda a dos de sus súbditos más leales y le dice, vayan a verlo ustedes. Claro, él no les dice, me siento nervioso de no verlo, porque quizás soy incapaz. Entonces estos tipos lo van a ver. Ellos no lo vieron, no veían nada construido, pero claro, como no querían decir que ellos eran los ineptos, dijeron, muy linda prenda, le salió hermoso, es excelente, la empezaron a adular. Entonces fueron y le dijeron al emperador que era excelente. Y se empezó a correr el rumor de que el traje era excelente, era hermoso, y cómo todos lo tenían que reconocer, y si no lo veías, era porque eras un inepto. Y así pasó. Se empezó a correr el tiempo, y le dijeron al emperador, está. Entonces el emperador organizó un desfile enorme. Voy a presentar el traje más lindo que hayan visto en toda su vida. A todos los súbditos, a todos los campesinos, todos congregados un día. Llega el día, y estos dos sastres van a ayudar al emperador a ponerse el supuesto traje. Hacen como que le colocan la prenda, el emperador obviamente no estaba viendo nada, y el emperador estaba desnudo. Solo tenía que ponerse el traje ese. No tenía nada puesto. Entonces, el emperador sale en el desfile, ¿sí?, sin admitir que era inepto, que no tenía nada puesto, y empieza a caminar por la calle y todos empiezan a aplaudir, porque claro, si alguien decía que no tenía nada puesto, era un inepto, no estaba reconociendo nada. Y todos empiezan a adular, a festejar, aunque no tenía nada puesto. En un momento, un nene, con su inocencia, ¿sí?, no se creyó el cuentito. Dijo, el rey está desnudo, el rey no tiene nada puesto. Y claro, todos se quedaron callados. Empezaron a mirarse entre sí, ¿viste? Y empezó a hacerse esa pequeña murmuración, ¿viste? Ese murmuro. Bueno, y allí todos empezaron a convencer. Y todos empezaron a gritar que el rey estaba desnudo. El rey, obviamente, se dio cuenta, levantó la cabeza y terminó el desfile. ¿Y por qué les traigo este cuento del rey está desnudo? ¿Qué tendrá que ver con lo que pasa en el país? Yo creo que es una metáfora muy interesante para pensar en el país. Porque nos hace replantearnos ciertas cuestiones. Yo digo, nos ponemos un traje de seda, de la unidad, de no pegar, de decir que no se tiene que politizar la pandemia, que no pasa esto, que no pasa el otro, que la economía se recupera. Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a gritar que el rey está desnudo? ¿Cuándo vamos a gritar que los tipos que están hoy ejerciendo las funciones públicas, ¿sí?, Alberto y Cristina, el presidente en papeles y la presidenta de facto, la que tiene el verdadero poder, están desnudos? ¿Cuándo vamos a reconocer que lo que nos vendieron es un traje de seda invisible, un traje de seda que no existe? Nos vendieron la recuperación económica y Argentina cayó 10 puntos y va a recuperar solamente 5, se supone, este año. Nos vendieron que era la salud, Argentina es el tercer país con más cantidad de muertos en el día. Nos vendieron que iban a terminar con la grieta y todo el día apelan a recordar al expresidente Macri. Nos vendieron eso y nos vendieron un montón de cosas. Eso es lo que nos vendieron. Durante meses nos construyeron la falsa esperanza de que volvían mejores. Estuvieron encerrados en el castillo, trabajando en un supuesto traje, que nosotros teníamos que verlo, porque si no éramos ineptos,
Y los que decíamos que el rey estaba desnudo antes de saber de ese traje, decíamos los ineptos. ¿Qué pasó? Un día llegó el desfile. En el desfile, algunos levantamos la voz. Pero al contrario de lo que pasó en el cuento, nos siguieron diciendo que éramos nosotros los ineptos. Formosa se dio cuenta de que su rey estaba desnudo. Se levantó. Es cierto, después de 25 años, pero se levantó. Ahora no se piensen que estamos tan lejos de Formosa, ¿eh? Hay microestatismos autoritarios, los típicos estados burocráticos autoritarios, que se manifiestan en las provincias en feudos gobernados hace décadas por las mismas personas. Me estoy refiriendo no solo a Formosa, sino a San Juan, a Santiago del Estero, a Chaco, a La Rioja, ¿sí? A Santa Cruz, claramente, y tienen reyes desnudos. Y si tienen reyes desnudos, hay que decirles que están desnudos. Por más que eso implique rozar la barrera de la propia seguridad. Porque sabemos lo que implica que decide que el rey está desnudo, que nos envíe el monopolio legítimo de la locación física en nuestras casas. Entonces, como para ir redondeando, el rey está desnudo, tiene que ponernos a notar lo que está pasando en Argentina. Que durante meses se tejió la supuesta estrategia de unidad nacional, de recuperación económica, lo que sea, después de la salud y ahora de las vacunas, y que siempre es un traje de seda que va a ser invisible. No existe. Entonces, hay que hacer notar que no existe. Hay que construir un traje de verdad, no darles un cheque en blanco como estos tipos piensan que tienen por haber ganado las elecciones en el año 2019. Este año hay elecciones. No sé ya quién vayan a votar, es necesario que todos seamos ese niño. Es necesario que todos podamos ir diciéndonos a nosotros mismos cómo es, que todos seamos aquel niño que grita: el hombre está desnudo, el rey está desnudo. Bueno. Es muy interesante lo que planteas, Nico. Te propongo un juego corto. No sé qué opinas. Proponga, a ver. Ahondar un poquito más en la metáfora, ¿no? El rey vendría a ser el poder, o quien ejerce el poder hoy. Hoy es Albert. Podría ser. Sí, que imagino que cada uno en su país podría poner nombre de su presidente, de su intendente, de su gobernador. Pero en el caso argentino, en el caso de Fernández, por ejemplo, ¿quién vendría a ser el niño? Buena pregunta. ¿Qué es lo que... Es fundamental eso. No sabemos quién es el niño porque, no sé, somos nosotros el niño. Bueno, pongamos en ese caso. Yo tengo otra propuesta que te la comento a continuación. Suponete que nosotros somos el niño. ¿Cuál es acto seguido lo que nos respondería el rey? Bueno, yo Según creo que la el rey lógica que plantea el cuento. No, que el rey hoy no nos va a responder así bien. Yo creo que el rey nos va a decir que seguimos siendo nosotros los que no vemos el traje. Acá el rey en el encuentro se da cuenta. No creo que es lo que pueda pasar en la realidad. Exactamente, si por ejemplo el rey hubiese sido el personaje al que hacemos alusión hoy, tal vez le contestaba: no lo ves porque no sos capaz, por más que seas un niño. Puede ser. Y yo creo, bueno, me inspira un poco el pensar este lindo cuento al que haces alusión, que por ejemplo el vestido inexistente vendría a ser, por ejemplo, toda esta idea del plan, de que está todo realmente organizado, de que está todo pensado, como bien dijiste. Por ejemplo, el famoso plan económico, que en realidad, no sé, yo no creo que exista. Y bueno, y nosotros señalándolo, nos lo deslegitiman, ¿no? Porque bueno, nosotros no lo veríamos. Pero como lo que hizo notar que en realidad el rey está desnudo, el vestido no existe, al igual que el plan económico y muchas otras cosas en las que nombraste, fue el coronavirus, fue la pandemia. No tienen a quién culpar. Sí. Yo creo que es es una metáfora, como las que yo voy a ir, como las que yo voy a ir presentando. Pero me parece que, a ver, abramos el juego. No sé qué piensan ustedes un poco, Eloy Jax, digamos, ¿cómo es esto, ¿no? Del rey desnudo. A mí me parece que Simón le pegó cuando dijo que
el vestido que no existe es el plan. El plan no existe. Nos vendieron no solo nos vendieron un plan, nos vendieron que había un planificador, que había un gobierno. Esta idea de la coalición, el frente de todos, ¿no? El nuevo modelo discursivo decisional, etcétera, etcétera, que en realidad no existe. En realidad, detrás del inexistente vestido que llama frente de todos se encuentra algo muy desagradable y algo que ya llevamos con nosotros hace mucho tiempo, que son las carnes adiposas del kirchnerismo y del populismo. Y vemos que... Anótese adiposas al glosario del programa, por favor. y claro, y notamos que no es un gobierno porque no puede gobernar, no solamente porque la gente no le hace caso, sino que ellos mismos no se hacen caso. Guzmán, el ministro de Economía, el superministro, el mejor ministro de Economía de los últimos 50, bla, 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 no puede echar, no a un par, a un secretario, no puede echar a un subsecretario. O sea, Claro. es como que yo no pueda echar a... No, ni siquiera a mi secretaria, al tipo que le sirve el café a la secretaria. Claro. No, es increíble. La Y diferencia hay radical algo entre ahí Guzmán también y muy vos. importante en esta metáfora, creo, Nico, que es la Sí, figura del el niño, ¿no? Porque si ustedes se fijan, no son los sirvientes más confiados del gobernante, del rey, quien le dice la verdad, sino un niño, un joven que nadie conoce, sin ningún poder, ¿no? El único que está dispuesto, en un principio quizá inocentemente, a sacar su cuello por la ventana, digamos, y a decir la verdad, es un niño realmente. No son los consejeros, no son los adultos incluso con más poder, ¿no? Es un niño. sí. Y yo creo que en el caso vos decís quién no se lo dice, yo creo que el niño no tiene nada para perder, por eso se lo dice. Los tipos que probablemente se lo podrían decir, los Sergio Massa de este gobierno, pues no lo dicen porque es más lo que tienen para perder que lo que tienen para ganar. Entonces, me parece que pasa un poco por ahí, hay que ponernos a pensar quién es el niño, cómo funciona el niño, ¿no? Digamos, ¿qué tiene para perder para ser el niño? Eso nada, me parece muy interesante su aporte. No sé si alguno quiere decir algo más, pero creo que pasa un poco por ahí la cosa. Sí, yo quiero hacer un último comentario y recordarles a todos los que nos están escuchando, bueno, y a nosotros también, que el debate no termina acá. Puedes seguir en las redes. También, quien me quiera hablar, le paso mi número. Nada, estamos con el hashtag aire libre es libertad. Nos pueden comentar, creo que va a ser sobre todo más cómodo en Twitter, pero si en Instagram quieren subir una foto escuchándonos o nos quieren hacer llegar a un video, también pueden a las redes y con ese hashtag sobre todo los vamos a estar leyendo por ahí. Aire libre es libertad. ¿Arrancamos el hoy? Arrancamos, señor. Sí, señor. Vamos a escuchar nuestra columna favorita, me parece a mí, del señor Eloy Verabel, que nos va a traer este tema tan importante que tiene que ver con la justicia. Así que todo tuyo, Eloy. Es la favorita y todavía no dijo nada. Imagínense las expectativas que hay, ¿eh? Efectivamente. Todo tuyo, Eloy. Una montaña que subir para esto. Déjenmoslo hablar, muchachos. No, después de Quédense en la sala, presentación vale. que le dio. Sí, sí. Dale, Lo compañero. que me preparé para decir es respecto al fallo que salió, si no me equivoco, el martes, exactamente el 4 de mayo, donde la Corte Suprema de Justicia ratificó algo que es un poco obvio, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires efectivamente es autónoma y tiene el poder de decidir cuáles van a ser los protocolos de salud y las medidas restrictivas dentro de su propio ejido, en este caso, que va a haber clases presenciales, que va a haber actividades escolares presenciales, y no como pretendía imponer el gobierno nacional, que impuso en el resto del área metropolitana de Buenos Aires, con la connivencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es volver a las clases virtuales. Esto es interesante, obviamente, desde el punto de vista jurídico. Hay algunos votos, algunos párrafos que son para enmarcar, principalmente los del querido juez Rosenkrantz, pero yo creo que es mucho más importante lo que nos dice sobre el estado actual de la política y un poco volviendo a lo que estaba diciendo Nico, que
el rey está desnudo, que el gobierno no gobierna, ya no tiene poder para gobernar, y le pega este fallo en algo que al populismo le duele mucho, que es que no solamente no controla plenamente lo que le corresponde, que es el poder ejecutivo, sino que no puede controlar al poder judicial. El poder judicial que últimamente se habla mucho, por un lado, de la politización de la justicia o de la judicialización de la política, dos cosas distintas pero interconectadas. Y yo vengo a proponer la idea de que en realidad no está politizada la justicia. De hecho, yo creo que este gobierno, si algo ha logrado, es algo que muchos consideraban imposible hace apenas unos años, que es que la justicia ya no está politizada. ¿Qué significa politizada? Politizado significa polémico, polarizado, en conflicto, que forma parte de los ires y venires de los partidos, de las especulaciones electorales, de las luchas de poder. Y la verdad es que la justicia nunca ha estado tan unida. Fíjense que el fallo de este martes fue unánime a favor de la ciudad. Sí, unánime, no tanto porque, bueno, una jueza no votó, porque tecnicismos y los dos estrellitas de la corte, que son Lorenzetti y Rosenkrantz, cada uno dieron su voto por separado, pero en el núcleo de la cuestión todos coincidían que es que no deberíamos estar resolviendo esto, y es importante, no deberíamos estar resolviendo esto, no hace falta que la corte intervenga, no hace falta que aclaremos que el poder político de la ciudad autónoma de Buenos Aires efectivamente es autónomo, tiene autonomía para resolver estas cosas, y el fallo, en última instancia, lo que obliga al gobierno es a volver a la mesa de diálogo y dice, bueno, si quieren imponer restricciones en Buenos Aires, siéntense a hablar y vean cómo pueden negociarlo con el jefe de gobierno, no lo quieran imponer de manera autoritaria. Y yo creo que eso es todo lo contrario a la politización de la justicia. Politizada está la justicia en los Estados Unidos, donde podés predecir lo que va a hacer cada juez, básicamente según en qué periodo fue nombrado, si un juez demócrata o un juez republicano. En cambio, fíjense que tenemos en este fallo votando a favor jueces que fueron nombrados durante gobiernos peronistas, los dos jueces que fueron nombrados durante el gobierno de Cambiemos, y eso creo que nos hace volver un poco a aquella vieja justicia que nombró Mitre con la idea de que fuera el contrapoder, un poder neutral, compuesto prácticamente exclusivamente por opositores. Una justicia que incluso era tan confiable que en el año 1943 el golpe de Estado no se animó a sacarla. Una justicia que en su momento confiábamos que era algo así como el poder, ya no judicial, el poder moral, el templo de la democracia, de la república, de las instituciones, que iba a salvaguardarnos contra todos los males y los vaivenes del oportunismo político. Creo que estamos empezando a recuperar eso, y creo que si hay algún legado positivo de este gobierno, va a ser eso, que de nuevo está dejando en claro que el populismo cada vez tiene menos armas. El pueblo argentino, las instituciones argentinas, tienen cada vez menos paciencia para estos intentos de autorizar o autoritizar los poderes del Estado. Que ya no vamos a soportar líderes caudillos que pretendan tener la suma del poder público. No sé qué opinan ustedes al respecto de la politización de la justicia. Yo creo que es muy interesante un aspecto que vos dijiste, que me parece que no hay que restarle relevancia, porque por un lado, uno dice, en un país normal ni debería estar sucediendo esto que pasó de que la Corte está declarando lo de la autonomía. Pero por otro lado, digamos, yo siempre referencio, muy, muy importante el fallo, es un freno muy fuerte a las intenciones del oficialismo. Digamos, apenas salió el fallo de la Corte, fueron Cristina, Alberto, Massa, Kicillof, el intendente de ese lugar, y no me acuerdo quién más, inauguró un complejo de viviendas que encima está sin terminar, todos juntos, y hablar de la Corte. Digamos, es un nivel de desesperación muy fuerte. Realizar ese acto, ir todos, porque no es lo mismo que vaya uno, ir todos y dirigirse directamente al fallo de la Corte. Yo creo que va a haber una disputa muy interesante dentro del mismo Frente de Todos, y que tiene que ver con cómo se nos pasó esto, porque es un golpe duro. Uno dice, bueno, no es un 5-0 lapidario,
pero es una derrota muy dura para el oficialismo este fallo de la Corte, no solo porque pensaron que iban a ganarlo, sino porque yo creo que no pensaron que iba a ser tan rápido, por más que la Corte se demoró, y que iba a ser tan fuerte algunas declaraciones, digamos. Y más teniendo en cuenta cuando a 3 ministros de esta Corte los nombró el kirchnerismo, y a otros 2 que los nombró el macrismo, uno de ellos fue ministro Néstor, o sea que no estamos hablando de una Corte gorila conformada específicamente para destrozar los intereses del nacional populismo cristinista chavista. Me parece que digamos, es una situación compleja, pero es un dato político muy relevante que el contrapeso de poder, casi en términos de Montesquieu, se mantenga todavía en ciertos aspectos de la Argentina. Yo creo que es una de las pocas barreras que queda y que es necesario defenderla casi a muerte. Parece que pasa por ahí. Eso también que vos unís, ¿no?, a lo político, podemos decir que fue el rey, fue con sus consejeros más confiados a defender que en realidad tiene puesto, ¿no?, su vestido de seda, cuando en realidad todos están viendo que no es así. Y creo que eso repercute, ¿no?, y se va a conectar con las encuestas de imágenes que voy a traer yo ahora, ¿no?, también. El efecto político y de imagen que tiene eso. Sí, totalmente, porque aparte, digamos, acá quien le dijo que el rey estaba desnudo, digamos, fue la Corte, ¿sí? Citar a Hobbes en ese fallo, como lo hace el fallo que cuando habla de que la pandemia no es la emergencia no es una justificación, etcétera, es duro, ¿sí? Entonces me parece que va por ahí, que es un tema interesante, y no sé si tenías algo más para cerrar el hoy en ese sentido, pero la verdad que me parece fantástico lo que nos trajiste hoy, para explicarnos un poquito esto que a veces nos pasa un poco ajeno, que es el ámbito judicial. Simplemente decir eso, a ver, todavía estamos muy lejos de excluir del todo la política de la justicia, todavía hay intrigas, como dije, por algo los 2 grandes jugadores de la Corte, que son Rosenkrantz y Lorenzetti, votaron cada uno por su lado, porque quieren cada uno marcar la cancha, que no vale la pena que te nombren juez de la Corte Suprema, incluso los jueces que lo nombró el kirchnerismo, si después ese es un cargo sin poder, puramente simbólico. Bueno, la verdad que Eloy, muy me agradecido. gustaría Dale. leerte 2 declaraciones y que me digas tu opinión. A ver. ¿No? Sí, veamos. Está nervioso porque no sabe qué le voy a leer. Primero te quiero leer la declaración del ministro de Justicia. ¿Cómo empieza un hilo en Twitter que él hace? Luego, el señor Soria, para los que no saben, es el nuevo ministro de Justicia. Don Martincito Soria. Claro, que terminó, digamos, es una victoria del cristinismo porque se fue la amiga de Alberto, la señora Lozardo. Bueno, asumió obviamente un cristinista, lo cual también le da cada vez, ahoga más, ¿no?, al presidente Alberto Fernández. Sí. Y bueno, sí, tenemos que hablar un momento sobre la tan maltratada Lozardo. Sí es un jugador de Cristina Fernández ahí, pero no sé si ganó el cristinismo, porque a Alberto tampoco le venía muy bien con Lozardo, la verdad. Era como No, bueno, pero dale, que damos la frase. Lozardo en el Ministerio de Justicia era un avión que tomaba pista y cuando abría el tren de carga soltaba un ancla, ¿entendés? Era como medio raro. Era como el amigo de Fernández, pero no era tan funcional. Bueno, lo reemplazan por Soria, a la pobre Lozardo. Y Martín Soria tuitea: el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una decisión política que lleva al límite el funcionamiento institucional. ¿Qué opinás de esa mirada? O sea, ¿qué entendés vos por límite del funcionamiento institucional? Creo que tiene razón y creo que no creo que esa frase signifique lo que ella cree que lo que él cree que significa. Porque esa es justamente la función de la Corte. O sea, ¿para qué tenemos un poder judicial? Para que cuando las instituciones políticas llegan a sus límites, la Corte Suprema intercede, y sí, es una decisión política porque tiene una función política la Corte. Ser un contrapoder, un poder contramayoritario, calmar las pasiones, digamos, de los poderes que han sido democráticamente elegidos. Sí, la Corte, cuando dice no podés hacer esto
por fuera de los límites que te establece la Constitución, no importa si es conveniente, porque sí, la Corte en el fallo analiza un poco los argumentos de conveniencia, digamos, o los informes técnicos, diagnósticos que le presentó ambas partes. Al fin y al cabo lo que dice es, a ver, esto no debería estar judicializado, esto está para que lo hablen entre ustedes porque ustedes son los que resuelven lo conveniente. Lo que no pueden hacer es saltarse el proceso de diálogo y el proceso es lo que nosotros venimos a salvaguardar. Nosotros venimos a poner ese límite. Bueno, y la segunda que me llamó mucho la atención, por un argumento que da, el, el ministro de Justicia, en una consulta que le hizo el diario La Nación sobre la reforma judicial, comenta esto, es breve, y quiero tu opinión. Soria fue consultado además por la reforma judicial propuesta por el presidente Alberto Fernández, y dijo que, hasta ahora no se ha avanzado por la oposición misma, y argumentó, hay que reformar la justicia en general, y eso va a implicar cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema de la Nación. Y ahora viene la oración que a mí me parece interesante por el criterio de verdad que utiliza. Por otra parte, dio a entender que cualquier medida que tomara el gobierno al respecto sería bienvenida, ya que la justicia tiene un desprestigio del 86% en la ciudadanía. Ay, Dios. Y bueno, a ver, es cierto que la justicia, como digo, está lejos de estar completamente despolitizada, arrastra un estigma, aparte de que no solamente de los propios jueces, sino que está vinculado a otras, por ejemplo, a los servicios de inteligencia que tenemos en Argentina, a ciertos intereses partidarios. Sabemos que hay muchas especulaciones, sobre todo con los juzgados que manejan las cuestiones de delitos económicos, etcétera. Pero al fin y al cabo, eh, creo que se está recuperando la confianza de los ciudadanos en la justicia. Todos dicen hay que reformar y siempre es verdad. Siempre hay que reformar, porque siempre hay cambios, vivimos en un siglo muy móvil y siempre hay que cambiar las cosas, pero no cualquier reforma vale lo mismo. Lo que proponen, que es a lo que venía mi editorial, es repolitizar la justicia, que es de lo que siempre se quejaron. La justicia por primera vez está toda enfilada detrás de un criterio técnico, si se quiere, y cada vez está más decidida a limitarse a sus funciones. Y el kirchnerismo lo que propone con esta ridiculez de hacer nuevas instancias, de agregar burocracia, de meter nuevos jueces a la corte, de destituir jueces, lo que está haciendo es simplemente diciendo, bueno, volvamos a politizar porque no me gusta cómo resultó. Creo que no, que el pueblo está recuperando la confianza y de hecho hay una frase que entre los juristas se usa mucho que es que la razón por la que tantos casos llegan a la Corte Suprema es que, a ver, para quien no lo sepa, la Corte Suprema maneja, no tengo la cifra exacta de casos que maneja por año, pero son 4 cifras. En cambio, la Corte Suprema de Estados Unidos, para tener comparación, que es un país 6 veces más grande que el nuestro, maneja 2 cifras de casos, 80 y pico, 100 y algo por año. ¿Y por qué llegan tantos casos a la Corte Suprema? Porque hay mucha contención. No, porque la Corte Suprema es muy buena, los jueces inferiores son muy malos, así que todo el mundo siempre apela hasta la última instancia porque en los jueces de la Corte Suprema confiamos. En lo que se vayan, digamos, retirando los malos jueces o el que se vayan poniendo en fila los jueces de las instancias inferiores, todavía podemos confiar en que tenemos un contrapoder bien ubicado que es la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Eloy, como siempre, nuestra abogada estrella aclarándonos el panorama. Seguimos, muchachos. 20:45, 9 menos cuarto de la noche para nosotros. Canción y seguimos. Bueno. Muy bien. La verdad, muy bueno el panorama judicial que hemos tenido, el intercambio que hemos tenido, en algo que tenemos que estar muy atentos, digo yo. A ver, la metáfora del rey está desnudo, creo que nos sirve muchísimo, así que digo que para este caso también se puede aplicar. Pero vamos a seguir con lo que teníamos en el programa, vamos a ir con algo que a mí me interesa mucho, porque yo todavía sigo dando el valor que refieren las encuestas, así que
Jax, ¿qué nos vas a traer hoy? Y vamos así tirando el ping-pong, lo vamos tirando a la mesa. Recordando el hashtag, como siempre, aire libre, con el que pueden participar y comentarnos qué les pasa con la justicia, qué les pasa con cómo están en el país. Pero cuéntenos, Jax, cuéntenos, querido, qué nos trajo para hoy. Buenas, buenas. Ok, perfecto. Hoy les traigo lo que yo llamo el efecto oposición y como bien vos dijiste, para mostrar esto, traigo un par de encuestas muy importantes que se hicieron muy conocidas hace ya unos días. La encuesta principal es una encuesta de 3.0 que básicamente lo que hace es medir y clasificar, ¿no? Una clasificación de los 5 políticos más importantes de Argentina, ¿no? ¿Cuáles son estos 5 políticos? Bueno, Alberto Fernández, por supuesto, Kicillof, por supuesto, Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto, la sorpresa acá, ¿no? El caballo negro, Mauricio Macri. Mauricio Macri. Mauricio Macri, el famoso y popular expresidente. Bueno, popular es cuestionable. Bueno, y Larreta también, ¿no? Bien, ¿y cómo es esta encuesta? A ver. Bueno, esta encuesta tiene una particularidad muy grande, ya que es la primera encuesta de muchas que se vienen haciendo, que muestra un Mauricio Macri por encima de Alberto Fernández en imagen positiva. Un Alberto Fernández muy golpeado, por supuesto. Este Mauricio Macri, ahora les voy a decir sus números, estaría segundo en el ranking político que deja ver esta encuesta. Esta encuesta, si bien como decís vos, solamente, ¿no?, lo único que hace es mostrarnos una imagen, ¿no? Pero una imagen muy interesante. Así que bueno, ahí les voy a leer los datos y les voy a dejar ver este ranking que yo digo. El primer puesto, acorde con las otras encuestas, esto es algo que es como un consenso ya, que Larreta está primero. Es el político con mejor imagen en Argentina, con un 54% de imagen positivo y un 32% de imagen negativa. Muy llevado por, digamos, lo que está pasando en la pelea con Nación, por el tema de las clases. Yo creo que, más allá, yo no sé si Larreta está a favor de las clases presenciales, pero creo que lo está utilizando muy bien políticamente el recurso de las clases y también por eso lleva la batuta, ¿no? También de esta imagen positiva. Sí, efectivamente, por algo el nombre es el efecto oposición, ¿no? Porque el segundo en este puesto es Mauricio Macri, también un referente de la oposición, ¿no? Mauricio Macri, como bien digo, detrás de Larreta, con un 38,9% de imagen positiva y un 58% de imagen negativa, es decir, una imagen negativa muy alta, pero bueno, eso es un común denominador de los políticos argentinos, ¿no? Pero bueno, dos opositores como los dos políticos con mejor imagen, ¿no? Ahí está. Eso es lo que permite ver esta encuesta, ¿no? Muy interesante porque, digamos, pone realidad más allá de, digamos, del universo, de la muestra, cuestiones propias de la metodología de la investigación en ciencia política. En última instancia, claro, el hartazgo ha vuelto a revitalizar a ciertos conceptos de la oposición, sobre todo de Juntos por el Cambio, en función de, bueno, estamos mal, ¿sí? Y con el macrismo estábamos mal, pero hoy estamos mucho, pero entonces como, bueno, ¿sí? Entonces obviamente uno cae en el castigo y en el conservadurismo, pero sumado a eso, obvio que el efecto arrastre de Rodríguez Larreta con el tema de las clases y otras cuestiones, pone a Mauricio Macri otra vez en un centro de escena interesante. Creo que Macri lo está aprovechando eso. Creo que el otro día, cuando encuentro que fue a Estados Unidos, lo utilizó muy bien para hablar de las libertades. Creo que él también se está dando cuenta políticamente, desde su espacio, cómo esto le está beneficiando, ¿sí? Y cómo hemos dejado de hablar de las causas de Macri, hablar otra vez de un Macri envalentonado. No sé si como candidato, no lo creo sinceramente, pero sí como un rol importante que hace mucho no se veían los expresidentes, más allá de la reina emperatriz, de la arquitecta egipcia de Tolosa, ¿no? Cristina Fernández. Sí, exactamente. Además, Mauricio Macri con su nuevo libro, digamos, que bueno, a esta altura ya no es tan nuevo, digamos, pero bueno, un libro que salió este año con una estrategia, ¿no?, para un expresidente muy interesante, haciéndose cargo de muchas cosas. Él lo dijo, que para algunos es mucha autocrítica, para otros es poca, bueno, pero por lo menos hay algo de autocrítica, ¿no? Es algo que se puede ver en el gobierno, que creo que también hasta cierto punto puede estar, no sé, como un viento de cola, ¿no? Que esté también guiando esta
este envión de imagen un poco positiva, ¿no? Gente que ve un contexto tan difícil y ve un pequeño, por lo menos, reconocimiento de las culpas de Mauricio Macri, ¿no? Por ejemplo, y de Vidal también en provincia. Que bueno, Vidal no aparece en esta encuesta, pero va a ser una figura seguramente este año, una figura política muy interesante. Una figura política, y además, no tanto llevada por ella misma, porque tienen que presentar el libro y aparece en medios, llevada por sus propios compañeros de espacio. Fíjense que las últimas declaraciones son, digamos, muchas de Patricia en la ciudad y María Eugenia en provincia, para estas elecciones legislativas que se vienen, y ellas no dicen nada, ¿sí? Y sobre todo María Eugenia, porque Patricia está mucho en la calle, Patricia Bullrich. Yo creo que con estas encuestas, bueno, uno viendo una Vidal que quizá de aquella Vidal que ya se había alejado, dedicado a sus clases en las universidades, puede, en última instancia, por presión de sus propias bases, terminar yendo candidata. Hay que ver si se banca, si soporta, entender que no es fácil ganar la provincia de Buenos Aires, por más que sea un desastre hoy en día, y que obviamente el poder del peronismo la va a bancar, digamos. ¿Se bancaría una derrota? No sabemos. Pero en última instancia viene envalentonada por el efecto oposición que nos dice Jax. Yo creo justamente que, y a esto me lleva a hacerle una pregunta a Jax, primero, que es el efecto de que haya tanto consenso en que Horacio Rodríguez Larreta esté liderando por tanto, que es lo que lleva a que, bueno, el resto de los líderes de la oposición tengan que medio decir, para, este no es el partido de Rodríguez Larreta, como en su momento sí fue el partido de Macri. Nosotros también queremos jugar, nos estamos obligando o más bien nos están obligando a empezar a marcar la cancha, y por eso está marcando la cancha Bullrich en Capital, María Eugenia en la provincia, ayudada por ejemplo, el grupo Dorrego, que siempre apoyó su figura. El grupo de Dorrego, para los que no sepan, es una alianza, una liga de intendentes de la oposición. Sí, los Grindetti, los Montenegro, los Valenzuela, etc. Jorge Macri, etc. Sí, también tenés Negri, los gobernadores del bloque también, ¿no? Está Negri. Tal cual. Sí, que quieren tal vez marcarle a Larreta, bueno, está bien, vos tendrás los votos, pero el territorio lo tenemos nosotros, y nosotros también te vamos a poner condiciones si vos querés ser el candidato del espacio. Eso me lleva a preguntarte, Jax, ya que decís que María Eugenia no está, pero obviamente hay mucho para decir ella, ¿quiénes te parece que son los grandes ausentes? Tal vez porque todavía no miden tanto, pero que sí pueden llegar a jugar. ¿Cuáles pueden ser, digamos, las sorpresas, no tan sorpresas, de los próximos meses o los próximos años? Aquellos que retrospectivamente vamos a decir, y sí, debimos verlo venir. Bueno, yo particularmente veo, y vi en su momento, ahora creo que es algo que se apagó y que dejé de verlo tan claro, ¿no? Pero en su momento, cuando Macri lanzó su libro, vi muy fuertemente la posibilidad de una alianza del Frente Avanza Libertad, básicamente, ¿no? Con el PRO, con lo que viene siendo Juntos por el Cambio, un Mauricio Macri que en Radio Mitre dijo que estaba dispuesto a unirse y hay una gran interna con toda la oposición. La casa de Jorge Lanata, me acuerdo. Sí, y un José Luis Espert que dijo que estaba dispuesto a lo mismo, a ir a esa gran interna, si se llegaba a un acuerdo básicamente en esas tres cosas que él siempre dice, que bueno, es una reforma de las leyes laborales, estar abiertos al mundo y tener impuestos y un gasto que sean normales, básicamente, ¿no? Él dijo que si se ponen de acuerdo en esas tres cosas, se iban a internas conjuntos por el cambio. Yo en ese momento lo vi como una opción muy fuerte. También hay otra gente como Álvaro Sicarelli y demás que están trabajando por eso. Entonces veo que si se concreta, lo cual es obviamente una cuestión muy difícil, veo yo no que se concrete eso, pero bueno, si se concreta, creo que va a ser una muy buena noticia en el futuro. Bueno, Simón. Sí, yo quisiera hacer una pregunta que viene con algo que quiero saber su opinión, pero tiene alguna característica ¿cómo se puede decir? Este suceso, del cual me parece interesante sacar una reflexión y de paso saber su opinión y bueno, tal vez no coincide. Pero yo noto que hay como del lado de la oposición una postura muy
radicalizada en nosotros somos lo que no está gobernando, independientemente de qué sea lo que está gobernando. Está bien, está mal, es otro debate. Yo quiero detenerme en la radicalización. Porque, como bien contó Jacques, los sujetos que más miden son los que no están radicalizados. Entonces, por ahí cuando hace unos meses, bueno, aún se mencionó a las palomas y los halcones, el hecho de ser paloma, el hecho de no ser tan agresivo, el hecho de ser tibio, parece que mide. Que a fin de cuentas yo puedo estar radicalizado, yo puedo tener una posición muy fuerte, gritar, estar completamente en contra, pero lo que gana es conseguir votos. Entonces yo quiero que me digan su opinión al respecto de esto y si ven en cierta medida o en algún punto que tal vez la manera de acercarse al poder vía electoral es ir al centro. El tema es también que en el contexto que estamos ahora, lo normal es radical hasta cierto punto. O sea, vos defendés las clases presenciales, ¿no? Y sos un radical ya, ¿no? O sea, si vos empezás a defender ahora mismo en Ciudad de Buenos Aires las clases presenciales, vos tenés que ir en contra totalmente de la nación. Entonces, aunque vos seas muy, muy de centro, digamos, es como que el contexto te pone en la vereda de enfrente, digamos, ¿no? No sé qué les parece. Sí, tiene que ver en la ciencia política con lo que se conoce como partidos toma todo, catch all, ¿no? Tiene que ver con, digamos, salir de las lógicas de identificación con ciertos grupos sociales y encontrar en la moderación el basamento fundamental para atraer a diferentes sectores de diferentes lugares. Así que es una postura muy, muy conocida, obviamente, y que se representa muy bien en Juntos por el Cambio, lo que fue Juntos por el Cambio en 2015, y yo creo que Larreta viene a mostrar eso. No sé, Simón, si querías decir algo y le damos cierre. O sea, vos, digamos, no es que postulás, pero pensás que el Rodríguez Larreta del 2021 y 2023 viene a ser la continuación del Juntos por el Cambio del 2015, no el del 2019. El mismo discurso. Sí, sí, sí. En el 2019 no, porque ese 2019 fue una cosa distinta. No fue un partido que fue por el toma todo, fue un partido mucho más radicalizado de su postura y entendible porque, digamos, era probable que perdiera, después perdió por más de lo que se esperaba, pero yo creo que sí, que va a tratar de ser el Rodríguez Larreta más tibio que se puede, digamos. El otro día lo de la corte fue una muestra de que no salió a pegar Larreta después. Eso le va a generar un problema de gobernabilidad muy grande en el futuro, digamos, ¿no? Igual que Sí, lo obvio. tuvieron en el 2015, digamos, Obviamente. cuando vos, así como dijiste vos, si vos catch all, si vos agarrás todo, ¿no? Es imposible después como dirigir a tu tropa cuando vos tenés una tropa tan grande y tan diversa, digamos. Justamente, Jack, creo que pegaste en el palo, es lo que iba a decir, que justamente se relaciona con lo que estaba diciendo recién. Macri hoy día es un tipo que la imagen parecería que no le da, aparte que hay muchas figuras ambiciosas en su partido que le van a decir, no, vos ya tuviste el turno, ya jugaste el primer tiempo, ahora nos toca a nosotros. O sea que es un tipo que no puede ser candidato, pero si es el gran elector de la oposición, es el tipo que te maneja los votos, una base dura de votos, y creo que él está muy concentrado, como otros líderes de oposición, en evitar que le pase al próximo gobierno de Juntos por el Cambio, o como se llame, la coalición republicana, lo que le pasó a él, que es que llegó al gobierno con votos prestados, porque fue el primer presidente que ganó por balotaje. Es decir, llegó con un mandato que no era de votantes que habían votado algo propositivo, un proyecto, sino que habían votado en contra de Cristina, y por eso Macri tuvo que quemar tanto capital político en sus primeros años, específicamente haciendo cosas contra Cristina, contra el legado kirchnerista, y tal vez no pudo avanzar en el modelo de Estado que le hubiera gustado. Vimos que empezó a animarse recién cuando ganó las legislativas, que bueno, hubo un recambio en el gabinete, empezó algunas medidas de, digamos, ajuste más duro, algunas reformas institucionales. Creo que él tiene mucho miedo de que a un próximo gobierno le pase eso, que sea un gobierno sin ideología, un gobierno que tenga que hacer siempre lo mínimo indispensable para gestionar el statu quo en vez de poder hacer las reformas que creo que y él debe creer que hacen falta para
la Argentina. Esperemos que sea más halcones, menos palomas, menos tibiemos y más cambiar. Seguimos el hoy, canción y terminamos. La verdad que muy interesante la discusión electoral. Creo que muy interesante a partir de esa encuesta y pudimos analizar un montón de cosas. Pero nos queda Está bueno el bloque de el final, encuestas. el postre, la cerecita. Postre. El señor Simón Barrero. Y vos que dudabas de mi encuesta, ¿eh? Vos Igualmente, de mi encuesta y te dio mucho de qué hablar, ¿eh? la verdad que sí, el bloque de encuestas no falla cuando está bien tratado. El otro día había una encuesta que indicaba un nivel de desconocimiento del 5% de Alberto Fernández. Era como que Preocupante. hay un 5% de personas en Argentina que no conocen al presidente. Es Los muy científicos que vienen, que se fueron a la base Marambio en el turno 2020, 2019 nunca volvieron, ¿no? Sí, Siguen sin cuarentena. Claro, le llegó la encuesta a cambio de unos megas. Igual, pero no sé si es tan loco eso, ¿eh? O sea, es bastante factible igual 5% a nivel país. O sea, los jóvenes son, o sea, más de la mitad de los jóvenes son pobres, digamos. Creo que no es tan deslocado, puede ser. no es tan loco. Está bien, ya, a comparación de otros personajes en esa encuesta, como Cristina tenía el 2%, Macri 3, 4%, pero sí, puede ser. Igualmente, la idea es graciosa, pero si uno ahonda, probablemente sea un escenario como el que describe a Jax, en el que emergió esa respuesta, entonces como que pasa de ser gracioso a ser triste, porque hay gente que no lo conoce por otros motivos. Bueno, ya terminando acá, le podríamos llamar al postre a este bloque, no está mal. Me gusta el nombre, Nico. Sí, vamos a llamarlo el postre. El postre. Les recuerdo que pueden participar con el hashtag aire libre es libertad. Y hablando de Es Libertad, de Estudiantes por la Libertad, la organización de la cual todos los que estuvimos hablando esta noche acá somos coordinadores, en el día de ayer, en las redes, lanzamos, bueno, un lindo hilo de imágenes. El equipo de redes, a cargo de Nelson, se encargó sobre todo, que está muy interesante y viene a retomar lo que estuvo, bueno, estéticamente y con la propuesta de qué está pasando en Argentina. Hace alusión a esta famosa publicación que anduvo viralizándose mucho sobre qué está pasando en Colombia, la cual me parece de más interesante también ver, que es súper legítimo para quienes estén preocupados por lo que pasa en otros países vecinos o porque tenga interés en en la política internacional. Pero me parece que es muy interesante el pensar que a veces estamos muy centrados en lo que pasa en otros países, eh, porque es viral, y no por interés real, porque si fuera por interés real tenemos para ver cerca. En la provincia que es aledaña a la nuestra, en la ciudad, en otro barrio incluso. Eh, Me parece a mí que la publicación de qué está pasando en Argentina, bueno, se hizo muy emotivo. Creo que hay mucha gente que por ahí no se dio cuenta, que comparte porque recibe el que está pasando en Colombia, que recuerdo es más que interesante y súper legítimo el interés, pero no comparte que pasa en Argentina. Esto no es apuntar y señalar quién tiene mejores principios y quiénes no, pero la idea de, bueno, si nos vamos a informar, por ahí está mejor informarse de todos, de lo que tengo cerca y lo que tengo lejos, de lo que conozco y de lo que desconozco. Varios coordinadores participamos, bueno, en esta publicación, en esta redacción que por ahí es sencilla, pero es como información que por ahí es concisa y es fuerte y le sirve a quien se quiera enterar o a quien haya caído la publicación o sea, quien se haya tropezado con la publicación, le puede impactar, y es que en realidad sí son números impactantes. Así que bueno, ya que tenemos acá otro de los famosos autores, nada, bueno, de quienes aportaron también información, le preguntamos, Nico,
¿En qué colaboraste o qué sentís vos al respecto de esta publicación en general? O sea, ¿qué pensás vos sobre el tema en sí? Yo creo dos cosas. Bueno, yo aporté en relación a violencia institucional y algunos datos de la economía, pero me parece que es fuerte la publicación porque nos hace pensar, bueno, está bien, muy lindo, pero ¿por qué no miramos a nosotros mismos? Digamos, hablamos de la represión en Colombia, pero no hablamos de qué campos de concentración en Formosa. Y una discusión muy interesante ahí en las Fuertes redes. campos de concentración, ¿eh? Es fuerte que hemos entendido, pero la definición literal es eso. Lo que pasó en Formosa es un campo de concentración. Y hubo gente que se dijo en los comentarios, pero es un campo de concentración. Y había que decirlo de esa manera porque utilizando la misma lógica retórica llegamos a un nivel de alcance con esta publicación que estamos muy contentos y se los agradecemos a todos. Y yo creo que obviamente nos hace pensar y pensarnos obviamente en qué situación estamos viviendo. Digamos, allí le dijeron a un rey que estaba desnudo, nos puede gustar o no el reclamo, a mí no me gusta cómo se pasó a ese reclamo violento, pero se le dijo a un rey, más allá de que esté desnudo o no, se le dijo. Acá en Argentina no se lo dice, y es mucho peor la situación. Entonces, y volviendo a eso que decía yo, me parece que tuvo ese objetivo la publicación. Y lo cumplió bastante bien, con alcances inusitados. Y yo creo que ese es el punto Es fundamental. sorprendente porque a veces, o sea, uno tiene buenas expectativas, pero cuando supera incluso las buenas expectativas, uno se queda, por un lado, bueno, por supuesto, contento, pero bueno, agradecido, yo creo, bueno, al menos es mi opinión personal, tal vez, bueno, me gustaría que después ustedes digan la suya, pero ver que hay interés, eso es bueno, ver que hay interés, y no solo por la publicación tradicional de, bueno, es una dictadura, o es un meme, o los memes, sino por la que tiene datos, por la que, bueno, tal vez en pocas palabras, porque es cierto, una publicación en Instagram con fotos tiene sus limitaciones, pero tal vez con pocas palabras y algunos datos que son sencillos, ¿no? Que por ahí, por ejemplo, cerraron 90.000 comercios, ¿no? En todo el país. Por supuesto que tiene un desglose mucho más grande que tal vez sea incluso inabordable por alguien que no conoce. Pero ya saber que cerraron 90.000 locales es como, te da una cifra. A ver, por ejemplo, ¿cuántos ciudadanos tiene una ciudad promedio en Argentina? Bueno, supongamos, una ciudad del interior de algunas provincias. 100.000 habitantes. Bueno, cerraron todo el local, cerró una ciudad, por hacer una idea, ¿no? Cerró un local por persona, una ciudad así, por dar unos ejemplos. Después a mí me parece que los datos de pobreza son como demasiado descriptivos de la Argentina. Es tristísimo. Aportando otro que no figura acá, pero por ejemplo, en Argentina, el conurbano bonaerense, en el área metropolitana de Buenos Aires, en la encuarentenada área metropolitana de Buenos Aires, hay un 51% de pobreza general. El Congo tiene el 48%. Si buscando un país que sea muy representativo, que nosotros recordamos mucho por su pobreza. Es una imagen, digamos, la verdad que, o sea, de la que ojalá haya una vuelta atrás. Sí, no solo eso, Simón, que como vos decís, creo que el gran problema que ha tenido el liberalismo, la derecha, la centroderecha, como quieras decirle, la oposición, el campo republicano, en los últimos Sobre todo de años ha derecha. sido de comunicacional, que es justamente tu área. O sea, vos estás escribiendo exactamente cómo es que hay que difundir estas cosas, porque mucha gente no se entera. Hoy veía un comentario también en la publicación de alguien que decía que no podemos comparar lo que está pasando en Argentina con lo que está pasando allá, porque allá la represión y acá no podemos decir, por más que nos caiga mal el gobierno. Y es como, a ver, pero ¿de qué mensaje estamos hablando? ¿Que 500 desaparecidos en la cuarentena no te parece mal? ¿No te parece que eso es represión? 51% de pobreza en el conurbano, 42% a nivel nacional, ¿no te parece que justifica hablar de qué está pasando en Argentina? Y el problema, creo yo, que es que en los últimos años hemos sido muy negligentes con las comunicaciones y con tratar de visibilizar lo que pasa en nuestro país y de darle voz a aquellas regiones como Formosa, como, no sé, Santa Cruz, donde hay poca organización, poca gente que esté dispuesta a hablar, y que tenga los medios para hablar, y pocos medios para hablar. Poca Sí, conectividad, poca muy poco. Cada infraestructura, vez poca menos. logística, cada vez menos.
Y eso es lo que lleva a que un habitante promedio de Palermo Trotsky se sienta más identificado con lo que pasa en Cali, en Medellín, que ellos sí tienen conexión a internet y sí tienen grandes agrupaciones detrás que te pueden hacer un flyer muy bonito con un diseño gráfico que lleva 5 años de estudio y promocionártelo con plata en Instagram y hacer que... Y creo que es muy importante que iniciativas espontáneas, individuales, voluntarias como las nuestras, de organizaciones como es Libertad y como tantas otras, empiecen a viralizar que, pará, esto en tu país también pasa. Y esto es importante, y a diferencia de lo de Colombia, esto lo podés cambiar. Esto sí hay cosas que podemos hacer para que podemos cambiar la manera en que votamos, podemos cambiar la manera en que nos relacionamos con los demás, podemos hacer activismo como hacemos nosotros. Y nada, me parece que es importante marcar eso. No es una simple oposición política. Hay mucha gente que está convencida de que, no sé, la gran amenaza para Sudamérica es la derecha populista. Yo pienso que sigue siendo la izquierda populista y ese tipo de autoritarismos burocráticos subnacionales que hablaba Nico, que acá abundan. A veces nos perdemos porque Argentina es tan grande que es como decir, bueno, si yo me entero de lo que pasa en Formosa es como que un francés se entere de lo que pasa en Ucrania, pero no dejamos de ser la misma sociedad política. Sí. Yo quiero dar una opinión, ¿no?, acerca de una de las razones del por qué pasa eso, ¿no? También sumándolo a eso que vos dijiste, Eloy, ¿no? Y tomando eso que comentaste vos al principio, Simón. Es mucho más fácil concentrarse en lo que pasa fuera de lo que pasa adentro, porque si vos te concentrás y conocés lo que pasa acá, vos sos realmente responsable y vos tenés la responsabilidad de decir algo así como el niño, ¿no?, conectándolo con aquella historia que vos contaste al principio, Nico. Si vos sabés qué pasa acá, si vos ves al rey en tu ciudad, vos sos responsable de decir en voz alta eso. En cambio, es muy fácil, ¿no? Eso que vos decías también, Eloy, subir una publicación a Instagram, ¿no? Compartir un flyer muy bonito, muy lindo, ¿no? Y vos te haces el que, vos te haces el consciente, te haces el que sabes, te haces el que te importa, cuando en realidad pasan cosas en tu país y vos no querés ser responsable de eso, vos no estás dispuesto a saber, no estás dispuesto a ser consciente acerca de lo que en verdad pasa, porque creo que una de las razones es que no queremos, mucha gente no quiere y no queremos ser responsables de tener que decir las cosas y tener que afrontar esa responsabilidad. Simón. Sí, bueno, ya para terminar, opino parecido, bueno, a ambos, tanto a Eloy como a Jax. Yo creo que por ahí cuando uno habla de lo mal que está Argentina, en cierta medida tiene que hablar de qué uno está haciendo para que cambie, o, o bueno, si uno no está haciendo, reconocerlo, porque esta idea de, bueno, yo no tengo nada que ver, por ahí no termina de cerrarte, porque que el tejido social se vaya empobreciendo, producto de la inflación, la inseguridad, bueno, la economía de muchas maneras, ¿no? Porque no es un causal directo para mí que la inseguridad venga de la mala economía, pero influye mucho. Que todo se vaya empobreciendo alrededor de uno y, y uno quiere hacer oídos sordos, eh, me parece a mí que en cierta medida es irresponsable. No estoy queriendo señalar que está bien, que está mal, pero bueno, tomando como valor la responsabilidad, por decir, social que tiene el accionar de uno, porque lo que pasa afuera nos afecta y lo que hace uno también afecta a nuestro alrededor, que no pasa por, yo creo, necesariamente ir y en todas las fiestas andar pregonando nuestros ideales y valores, molestando a quien quiere oírnos y a quien no. Pero sí el plantarse o el plantearle una posición cuando escucha algo con lo que disiente o escucha una cosa irracional, porque yo creo que uno, bueno, estoy seguro que todos convivimos con gente que opina diferente a nosotros, pero hay comentarios que por ahí nacen desde una racionalidad medida, desde un punto de vista por ahí como con valores que uno no comparte, pero son entendibles, ¿no? Cuando se va de mambo, por ahí no. Y lo último que quiero comentar es que me parece de más inteligente en la publicación el primero mencionar las violaciones a los derechos humanos y luego la economía. Para que no se relacione que todo lo que nosotros priorizamos la economía, que de hecho sí, nos parece una prioridad, pero no descuidamos los derechos humanos, la libertad de las personas o el funcionamiento del aparato represor del Estado, de cómo se tiene que ser el manejo de la policía y las Fuerzas Armadas.
en situaciones excepcionales como lo es una pandemia. Nadie niega que es excepcional y que tal vez no tenemos que comportarnos igual que antes, pero tampoco tampoco hay que comportarse como locos o manejar el Estado a diestra y siniestra como si no todos fuéramos parte de él. Bueno, esa es mi opinión. Y me parece que compartimos en la mayoría. Gracias, Simón. Con esto vamos a ir dando cierre y recordando un poco los conceptos que decíamos al principio, ¿no? El rey está desnudo, es nuestra obligación evitarlo, pero está claro que el rey está desnudo. Cuando el soberano pacta, como siempre decimos con Eloy, el soberano también lo hace, no está por encima de las leyes. El soberano no puede avasallar a sus otros poderes, el soberano no puede pasar por encima de los derechos fundamentales que son vida, libertad y propiedad privada. Y cuando el soberano lo hace, no solo está justificada la rebelión ante dicho tirano, sino que es nuestra obligación decirle al rey que está desnudo. Bueno, esto es Aire Libre, les agradecemos muchísimo por habernos escuchado. Saludos Eloy, abrazo grande, saludos señor, saludos Jax, abrazo grande, saludos Chao, cordobés gracias. querido. Chao, gente. Un abrazo, nos vemos. Un en el abrazo a próximo todos. episodio. La canción y nos vamos.